De- Entonces, habíamos visto lo que integraba y lo que regulaba el MAIS. Y vamos a empezar con lo que organiza. Y entonces aquí lo primero que tenemos que decir es que existen cuatro niveles de salud, pero los más importantes y los que hay que entender son tres niveles de salud. En el primer nivel, que son los centros de salud, que son los más cercanos a la población, ya se deberían resolver el 80% de los problemas de salud, que no es lo mismo que hablar de enfermedades. Este 80% de los problemas de salud tiene que ser un tratamiento de rehabilitación y basados en los principios de atención primaria. Una vez más, el MAIS está basado en atención primaria, entonces tiene que haber integralidad, tiene que haber interrelación con los distintos niveles de atención, ¿no es cierto? Lo que se llama integrado, tiene que estar activo, tiene que ser continuo, permanente, tiene que ser docente, investigativo, todos los principios que ya hemos repasado, ¿ya? Entonces aquí tienes a los puestos de salud, a los centros de salud rural, los centros de salud urbano, los centros de salud tipo C. En el segundo nivel se resuelven el 15% de los problemas de salud, ¿ya? Entonces estos hospitales de segundo nivel se dividen en hospitales generales y hospitales básicos. Hospital, por ejemplo, general como el de Calderón y hospital básico como los que tienes en las provincias, como los que tienes en Sangolquí, etcétera, son los hospitales básicos. ¿Ya? Y luego tienes los hospitales de tercer nivel o las unidades de tercer nivel, que son, por ejemplo, el Eugenio Espejo, por ejemplo, el Carlos Andrade Marín. Entonces, estos son los hospitales del tercer nivel, en donde ya encuentras personal altamente especializado para resolver un porcentaje pequeño de problemas de salud, pero que son complejos. Los más difíciles de arreglar, pues vienen a este modelo. También, entonces, toda esta parte de lo que habíamos hablado, se organiza los niveles de atención, que luego vamos a entrar a más profundidad, ¿ya? Pero la organización territorial también cambia y se ve estructurada por este modelo. Lo primero que tienes que saber es que aquí hay unidades que son desconcentradas y descentralizadas, es decir, no todo depende de lo que es Quito o Guayaquil, o las capitales de provincias. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Este maíz, este modelo, se ha dividido el país en 9 zonas, ¿de acuerdo? Entonces, la división más grande son las 9 zonas. Estas 9 zonas no son una provincia, sino que son un conjunto de provincias. Tú, por ejemplo, aquí puedes ver Esmeraldas, tienes Carchi, tienes Imbabura. Fíjate que llegamos hasta el oriente para formar la zona 1, ¿de acuerdo? Entonces, la zona 1 está conformado por 4 provincias. Y asimismo tienes la zona 2, en donde estaría, por ejemplo, Pichincha, pues, que está aquí en la zona 2. Tienes la zona 3, tienes la zona 4, tienes la zona 5. Mira, aquí también van 4 provincias. Tienes la 6, la 7. ¿Y cuál es la 8 y la 9? Entonces aquí te darte cuenta que la zona 9 pertenece exclusivamente a Quito Distrito Metropolitano. Cuando hablamos de zona 9, estamos hablando solo de Quito Distrito Metropolitano. Y cuando hablamos de la zona 8, estamos hablando exclusivamente del Distrito Metropolitano de Guayaquil. ¿Ya? Entonces, esas son las 9 zonas. A su vez, las zonas se dividen en 140 distritos. ¿Ya? Y a su vez, estos distritos se dividen, aquí hay un error, en 1134 circuitos, ¿de acuerdo? Aquí hay un error, ¿ya? Entonces, división territorial, zonas, distritos y circuitos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, recordar que tanto Quito como Guayaquil per se, son per se zonas aparte, ¿no? Tanto la zona 9 como es Quito, como la zona 8 como es Guayaquil. Ahora,
Dentro de estas zonas, evidentemente tienes una dirección provincial, ¿no es cierto? Que estaría en cada provincia. Entonces, por ejemplo, ahí tienes la de Esmeraldas, puedes ver que hay una que todo están subyugadas a lo que se llama la coordinación zonal. ¿Ya? Entonces, la coordinadora zonal, por ejemplo, en la zona uno está en Ibarra. ¿Ya? Entonces, desde Ibarra se maneja toda la zona. ¿De acuerdo? Y esta coordinación zonal también es la que rige todo el control, es todo lo que hablábamos que integraba y regulaba, ¿no? ¿Ya? Entonces, otra cosa que está regulando o integrando el maíz son los equipos de salud. Los equipos de salud es el grupo de profesionales que tú puedes ver que están actuando en las distintas zonas y que para todos los niveles tienen que ser exactamente los mismos, ¿ya? Es una asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas y profesionales con el objetivo común, que es promover en cualquier ámbito a los pacientes y a la familia la atención más integral de salud posible. Entonces, esos son los equipos de salud que se ven organizados por el modelo de atención. Entonces, un equipo de salud siempre está conformado, por ejemplo, por un médico, una enfermera y un técnico en atención primaria a nivel urbano por cada 4.000 habitantes y a nivel rural, un médico, una enfermera y un TAP por cada 1.500 a 2.500 habitantes. ¿Qué es un TAP? Un TAP es un técnico de atención primaria, es una persona que es de la comunidad con una formación técnica que está inmerso en el mundo de la atención primaria y que generalmente pertenece a la comunidad de donde está el centro. Aquí tú puedes ver salud tipo B de Huangaje, debe tener técnicos de atención primaria que vivan, que hayan sido criados en la zona, que se conozcan la idiosincrasia de la población, que incluso, por ejemplo, cuando tengan que llevarte una visita domiciliaria, se conozcan los atajos, conozcan qué gente tienes que tener más cuidado, la gente de peligro, eso es un TAP. Entonces, el equipo de atención de la salud, ya que a veces se le conoce como EAIS, equipos de atención integral de salud, está conformado por médico, enfermera y TAP por cada 4.000 habitantes y un médico, una enfermera y un TAP por cada 1.500 a 1.500 habitantes en la zona rural. ¿De acuerdo? Hablemos de los niveles de atención. El primer nivel de atención es el más cercano a la población y facilita y coordina el flujo del paciente dentro del sistema, ¿ya? Es decir, tú tienes que entrar al primer nivel. Si no se puede responder este problema de salud al primer nivel, mandas al segundo. Y si no se puede en el segundo, pues tendrías que referir al tercero, ¿ya? El primer nivel es exclusivamente ambulatorio, es decir, que no hay hospitalización, es decir, que se tienen que responder los problemas de una forma inmediata, ¿de acuerdo? Y es la obligatoria al Sistema Nacional de Salud. Es decir, tú si tienes una diarrea, no es que puedes ir al Eugenio Espejo de tercer nivel, sino que deberías ir racionalmente al primer nivel de salud para que no estés saturando el tema de salud, para que no lo estés desorganizando. ¿Ya? Lo primero que vamos a conversar ahora es de los puestos de salud. El puesto de salud es la forma más pequeña de establecimiento de salud que existe en los centros de primer nivel. Este puesto de salud eh, eh, está encargado de menos de 2.000 habitantes, se encarga casi exclusivamente de promoción y prevención de la salud, porque aquí casi no hay médicos todo el tiempo. Es una unidad de máxima desconcentración. Allí te encuentras un auxiliar, enfermería, un técnico, un TAP, ¿ya? Y cuenta con un botiquín para absorber las cosas más pequeñitas, ¿no? El horario de atención es de 8 horas. Entonces, esto es un puesto de salud. Ojo, con otra cosa que quiero que veas. Cuando tú termines la carrera y seas un médico general, te vas a poner tu consultorio de medicina general. Consultorio de medicina general. Vas a hacer las actividades de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento, ¿no es cierto? Ojo, entonces, el consultorio de medicina general ha sido de primer nivel.
Evidentemente puede ser público y privado, tiene un stock básico de medicamentos y el horario es de 8 horas. Entonces, los niveles más simples del primer nivel de salud han sido los puestos de salud y el consultorio de medicina general, ¿ya? Luego vamos a lo que son los centros de salud tipo A, ¿ya? En los centros de salud tipo A, vamos a ver que la población de responsabilidad está más o menos entre 2.000 a 10.000. Esa es la población de responsabilidad que tenemos aquí, de 2.001 a 10.000. Acuérdate que en los puestos de salud pues eran de 2.000. ¿Ya? Entonces, este ya en cambio va de 2.000 a 10.000. Las actividades, evidentemente, la atención de medicina familiar, aquí ya debería haber un especialista en medicina familiar, haces promoción de la salud, haces prevención, ¿ya? Haces salud oral, es decir, que debes tener un odontólogo. En los anteriores no necesariamente había un odontólogo. Aquí ya habíamos hablado, un equipo de salud, ¿no es cierto? Por cada 4.000 en el urbano, por cada 1.500 a 2.500 tienes lo que habíamos conversado antes, médico, enfermera y un TAP, ¿no es cierto? Aquí tenemos el odontólogo que nos permitía hacer la salud oral, ya tienes un asistente administrativo, ¿de acuerdo? Estos igual tienen un horario de atención de 8 horas, ¿ya? El siguiente el siguiente centro de salud debería ser el tipo B. El centro de salud tipo B tiene de 10.000 a 25.000 habitantes como población de responsabilidad, ¿ya? Aquí igual tienes un médico familiar que se encarga de la atención, de la promoción, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también haces tratamiento, ¿no? Entonces, todos haces prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación. Acuérdate que en el A ya tenías salud oral y aquí vuelves a tener salud oral, pero aparece y están en rojo todo lo que es la salud mental, llevado por otro tipo de profesional, la pediatría itinerante, o sea, va en pediatra y tiene rayos X y ecografía. Ya igual el equipo de salud está conformado por un médico, enfermera, un TAP, ¿no es cierto? Tienes el odontólogo y aquí que ya tenías en el tipo A y tienes el psicólogo. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí ya es salud mental que te pongo acá, ¿no? Entonces, más o menos tiene 12 profesionales de la salud, tienes los asistentes administrativos y este también te funciona en un horario, digamos así, de 8 horas, ¿ya? Luego tienes el centro de salud tipo C, ¿ya? El centro de salud tipo C. El centro de salud tipo C, en cambio, tiene una población de responsabilidad de 25.000 a 50.000. Puedes ver acá, ya ves, una población más amplia. Igual haces prevención, promoción, tratamiento, salud oral que hacías ya desde los tipo A, la salud mental que hacías en el tipo B, porque había psicólogos. Acuérdate que ya tenías pediatría itinerante en el tipo B. Aquí ya aparece la rehabilitación y en los tipos C tú haces una atención de urgencias y parto. Entonces, en los tipo B, en los tipos C ya tienes una atención de urgencias del parto, es decir, este ya tiene un horario de 24 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué profesionales están distintos aquí? Pues tienes las personas que hagan la rehabilitación, pues tener un ginecólogo o no, y ya se atienden partos. Sobre todo hay personas que tengan que estar responsables de la atención de urgencia de partos, los profesionales de la salud van desde 18 a 26 en los tipo B, ¿de acuerdo? En los tipos C, perdón. Entonces, tienes en el primer nivel de atención, tienes los puestos de salud del consultorio de A, tipo C. Vamos ahora, hospitalización. En cambio, en el segundo nivel ya tienes ambulatorio y tienes hospitalización, ¿ya? Es el escalón de referencia inmediata del primer nivel de atención, es decir, cuando tienes un problema que no puedes resolver, mandas del primer nivel al segundo. Tienes hospitalización, aquí sí, tienes diagnósticos,
O sea, tienes laboratorios grandes, tienes imagenología, tienes quirófanos, tienes las especialidades básicas, ¿no es cierto? Además que aquí ya puede ser que tengas terapia intensiva y terapia intermedia, ¿de acuerdo? Bien. Los centros de segundo nivel pueden ser ambulatorios. En los ambulatorios tienes los consultorios de especialidad, es decir, cuando tú termines la medicina general y hagas tu posgrado, tú te vas a poner un consultorio de especialidad. En este consultorio de especialidad, ¿ya? Tú vas a realizar tu atención a pacientes y eso es un consultorio de especialidad. Este es 8 horas y sería la clasificación o el nivel más básico del segundo nivel. Luego viene el centro de especialidades, ¿no es cierto? En donde se juntan muchos especialistas y forman un centro de especialidad, pero que solo tiene consulta externa. Este no tiene emergencia, ni terapia intensiva, ni hospitalización. Es un lugar donde hay muchos consultorios de especialidad. Y luego viene el centro clínico ambulatorio, que es el hospital del día. Entonces, aquí sí tienes ya actividades quirúrgicas, pero de corta estancia, ¿no es cierto? Las camas todavía no son sensibles como las de los hospitales. Aquí ya solo hay especialistas. Aquí empieza por primera vez a aparecer la actividad quirúrgica, o sea, las cirugías. En el segundo nivel, en cambio, tienes los hospitales y tienes los hospitales básicos y tienes el hospital general. Y tanto el hospital básico como el hospital general, fíjate que haces consulta externa y haces emergencia. Aquí también haces consulta externa, haces emergencia, ¿no es cierto? En ambas ya tienes hospitalización clínica y quirúrgica y ya haces cirugías, ¿no es cierto? Pero en el hospital general tienes una diferencia que ya tienes cuidados intensivos y cuidados intermedios, ¿no es cierto? En ambos tienes emergencias, en ambos tienes hospitalización, pero aquí ya tienes en el hospital general, como el Hospital Docente de Calderón, como el Hospital el Enrique Garcés, el Hospital del Sur, el Pablo Arturo Intermedios, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia entre un hospital básico y un hospital general. La presencia ya de cuidados intensivos y de cuidados intermedios, ¿no es cierto? Persona ya necesita que le estés monitorizando de forma constante, pues ya necesitará una terapia intensiva. Y luego vienen los hospitales de tercer nivel. ¿Ya? Perdón, aquí hay un error. En el tercer nivel, acabo de decir solo hospitales y eso es un error. Y quiero volverlo a aclarar. En el primer nivel, todo es ambulatorio, ¿ya? En el segundo nivel tienes ambulatorio y tienes hospitales. Y en el tercer nivel tienes servicios ambulatorios también de altísima especialidad, ¿no es cierto? Entonces tienes servicios ambulatorios, ¿ya? Y tienes también hospitales, ¿no es cierto? Este tercer nivel entonces es ambulatorio y hospitalario con servicios de alta especialidad que resuelve problemas pues más complejos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, por ejemplo, tienes el servicio ambulatorio, te permite un apoyo diagnóstico y tratamiento de especialidad, ya puedes no tener servicio de docencia, ya, y estos centros especializados pueden ser clínicos, quirúrgicos o ambos. Un centro especializado ambulatorio puede ser, por ejemplo, un hospital especializado dermatológico, o puede ser un centro especializado en piel, un centro de diálisis, por ejemplo, ¿ya? Pero acuérdate que estos son centros especializados ambulatorios, ¿de acuerdo? O sea, no tienen internación, porque los que tienen internación son los hospitales, internamiento, son los hospitales especializados. Por ejemplo, tienes el Hospital Eugenio Espejo. No, perdón, el hospital especializado sería la maternidad Isidro Ayora, el Hospital Vaca Ortiz, Solca, ¿no es cierto? Aquí tienes una alta complejidad, tienes una infraestructura ya súper equipada, o por lo menos en teoría, una consulta externa, tienes las unidades de cuidados intensivos, tienes cuidados paliativos, tienes lo del apoyo. Y por ejemplo, en el Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora ya cuentas con bancos de leche.
¿ya? Y luego viene, ahí sí, lo más alto en el hospital de tercer nivel son los hospitales de especialidades. Entonces aquí sí tienes el Eugenio Espejo, tienes el Carlos Andrade Marín, ¿ya? Entonces, estos serían antes de ponerles un gráfico que explique todos los niveles de atención, entonces vale recalcar que el primer nivel es solo ambulatorio, el segundo nivel es ambulatorio hospitalario, el tercer nivel es ambulatorio y también hospitalario. Dentro de los hospitales tienes los de especializados y los de los de especialidades, los especializados con la maternidad de Isidro Ayora, el Hospital Bacortiz, son de tercer nivel, y los de especialidades, donde están todas las especialidades, como serían el Eugenio Espejo, el Carlos Andrade Marín.